Desde que tengo memoria, los domingos tenían un ritual casi sagrado en mi vida: despertar temprano, ponerme un vestido limpio, nunca demasiado llamativo, pero sí especial, y acompañar a mi padre a la antigua casa victoriana de mi abuela Elena en el barrio histórico de Providence. Tenía 6 años cuando empecé a entender que esa casa no solo era un lugar, sino un símbolo, un refugio, un mundo donde el tiempo parecía haberse detenido. Mi abuela no era como las demás. No vestía con marcas de diseñador, a pesar de su fortuna. Prefería sus batas de algodón, su té de jazmín, y las rosas que cuidaba en el jardín trasero. La casa entera olía a galletas recién horneadas y a madera vieja. Era una mujer de pocas palabras, pero cada una de sus frases tenía un peso que no podías ignorar. Amanda, las cosas más valiosas no siempre brillan, me decía mientras me ayudaba a preparar la masa para sus galletas de nuez moscada. Lo que realmente importa no se puede poner en una vitrina. Mi padre, su hijo menor, había sido la oveja negra de la familia. Mientras mis tíos construyeron imperios financieros junto a ella, él decidió ser profesor de secundaria. Nunca se lo dijo abiertamente, pero yo podía sentir que mi abuela lo admiraba por eso. La relación entre ellos era diferente. No se veían tanto como los otros hermanos, pero cuando lo hacían, hablaban con sinceridad, sin máscaras. Mi padre la respetaba profundamente, pero nunca quiso depender de su dinero. Mi madre, por su parte, era enfermera en un hospital público. Juntos me criaron con lo justo y lo necesario, pero con mucho amor. Todo cambió cuando tenía 12 años. Un aneurisma repentino se llevó a mi padre una noche de otoño. Recuerdo el silencio de la casa, el café frío olvidado en la mesa y el llanto contenido de mi madre en la cocina. Fue la primera vez que vi a mi abuela con lágrimas en los ojos. Amanda vivirá conmigo algunos días a la semana, anunció sin aceptar objeciones. Esto no es negociable. Y así, durante 6 años, viví una doble vida, entre el apartamento modesto de mi madre en un tercer piso sin ascensor y la enorme casa de madera con ventanales góticos de mi abuela. Mientras mi madre trabajaba turnos dobles, mi abuela me enseñaba a preparar salsas con recetas de su abuela italiana, a cuidar orquídeas y a leer entre líneas. Observa más allá de las palabras, me susurraba mientras hojeábamos álbumes antiguos. Las acciones dicen más que cualquier discurso. El contraste con el resto de la familia era evidente. Mis tíos y tías solo venían a eventos grandes, siempre vestidos con trajes caros, hablando de negocios, de acciones, de inversiones en bienes raíces. Llevaban regalos costosos, pero se iban antes del postre. Yo me quedaba. Lavaba los platos. Le masajeaba los pies a mi abuela cuando se le hinchaban por la artritis. No lo hacía por interés. Ni siquiera me pasaba por la cabeza que ella fuera rica. Para mí, era simplemente abuela Elena. Años más tarde, entendería que aquellos domingos aparentemente ordinarios fueron los que marcaron la diferencia. Eran más que visitas familiares. Eran lecciones de vida. Y sin saberlo, sembraron una semilla que cambiaría el destino de todos. Mi abuela solía decir que la gente no teme a la maldad, teme a la bondad cuando les recuerda lo que no son. Y aunque en aquel entonces no entendía completamente esa frase, con el tiempo se volvería dolorosamente clara. Tenía 19 años cuando le conté a mi familia que había decidido estudiar enfermería, con la intención de especializarme en cuidados paliativos. Estábamos en una cena familiar, de esas raras ocasiones donde todos, mis tíos, mis primos, incluso algunos parientes que solo veía en Navidad, se reunían en la casa de campo de los tíos Philip y Judith. El salón estaba decorado como si fuese una recepción diplomática. Los hombres hablaban de mercados emergentes y los adolescentes se pavoneaban con ropa de marca y relojes que costaban más que mi matrícula anual. ¿Enfermería?, preguntó mi prima Rachel con una media sonrisa mientras se servía otra copa de vino. Pensé que eras inteligente, Amanda. Mi tío Philip soltó una risa nasal. La chica quiere hacer el bien, dijo, girando el bourbon en su vaso. Una lástima que tu talento se desperdicie en algo tan limitado. Mi madre intentó defenderme, pero su voz se perdió entre los comentarios despectivos. Sentí que se burlaban no solo de mi decisión, sino de todo lo que yo representaba: humildad, empatía, vocación. No encajaba en su mundo de cifras y títulos. Solo una persona no se burló, mi abuela Elena.
Me llamó días después para invitarme a tomar el té en su casa. Cuando llegué, tenía una bandeja con galletas recién horneadas, las de canela con un toque de pimienta negra, nuestras favoritas, y 2 tazas de porcelana con motivos de pájaros. «Te escuché en la cena», dijo sin rodeos. «Y también escuché a los demás. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti». Me quedé en silencio. Su aprobación valía más que cualquier herencia o aplauso. Cuando decidí quedarme viuda y criar a mis hijos sola, muchos me miraron igual que te miraron a ti esa noche, continuó. Pero tú no estás aquí para encajar en moldes rotos. Tú estás hecha para romperlos con elegancia. Esa tarde me regaló un objeto aparentemente simple, una cajita de madera con un colgante de perlas. No era ostentoso, ni tenía diamantes, pero pertenecía a su madre, y antes a su abuela. Para los demás, solo son perlas, me dijo, cerrando mis manos alrededor de la caja. Pero tú sabrás ver el valor real. Como siempre lo has hecho. A partir de ese momento, la tensión entre mi familia y yo comenzó a crecer. Nadie lo decía directamente, pero empecé a notar miradas, silencios y comentarios susurrados cuando pensaban que yo no escuchaba. Me convertí en la presencia incómoda. Ya no era la sobrina educada que pasaba los fines de semana con la abuela, sino la que quería hacerse la santa. La que se estaba acercando demasiado. Mis primos, Rachel y Nathan, ya trabajaban con su padre en la firma de inversiones familiar. A menudo alardeaban de sus salarios, de los autos que conducían y de las vacaciones exclusivas que disfrutaban. Una vez, Rachel me preguntó con total seriedad: «Pero, Amanda, ¿de verdad no te interesa ser rica?». Le respondí que la riqueza, para mí, era ver a una persona morir en paz, sabiendo que no está sola. La expresión en su rostro fue de auténtica incomprensión, como si le hubiera hablado en otro idioma. Mi abuela, en cambio, entendía. Cada vez que me veía llegar con uniforme de hospital, me abrazaba con más fuerza. Empecé a visitarla 2 veces por semana. Le llevaba flores frescas, libros, pequeños dulces. Cocinábamos juntas y me contaba historias de su infancia. Descubrí que su abuela fue una de las primeras médicas en Massachusetts, que su abuelo inventó una máquina textil que impulsó la fortuna familiar. Esas historias no estaban en ningún retrato de familia, pero eran las que realmente importaban. Con ella les resultara incómodo. Una vez, cuando mi tío Philip llegó a verla tras 2 meses de ausencia, lo primero que hizo fue revisar los muebles y comentar que algunas antigüedades necesitaban restauración. No preguntó por su salud. Ni una sola vez. Yo estaba allí cuando mi abuela suspiró profundamente tras su partida. «¿No se dan cuenta?», murmuró. «Creen que me están cuidando con cosas, pero solo tú estás aquí, de verdad». Su frase me dejó una punzada en el pecho. Me sentía honrada, sí, pero también sabía que esa cercanía estaba despertando sospechas. Empezaron a circular rumores. Primero pequeños, luego más descarados. Que yo la estaba manipulando. Que me estaba posicionando. Que buscaba ganarme su favor para quedarme con algo más que perlas antiguas. No tardaría en llegar el momento en que mi mera presencia sería vista como una amenaza. No porque hiciera algo malo, sino porque hacía lo correcto. Y eso, para mi familia, era imperdonable. Al principio, no me di cuenta. La exclusión rara vez comienza con gritos o portazos. Es sigilosa, casi elegante. Te quitan el lugar en una foto familiar, te olvidan en la lista de invitados, reorganizan visitas sin consultarte. Y de pronto, te das cuenta de que el espacio que solías ocupar ya no está reservado para ti. Fue después de aquel verano, cuando mi abuela tuvo una recaída respiratoria, que todo empezó a cambiar. El diagnóstico era crónico, pero manejable. Yo estaba ahí cuando salió del hospital. La ayudé a acomodar su oxígeno, a reorganizar sus medicamentos. Ella insistía en que no necesitaba enfermera particular. «Tengo a Amanda», decía con una sonrisa serena. Los demás no lo soportaban. Una tarde, cuando llegué con una tarta de manzana recién horneada y flores silvestres, encontré a mi prima Rachel sentada en el sofá del salón, hablando con mi abuela. Al verme, su sonrisa se desvaneció. «Oh, no sabía que venías hoy», dijo con ese tono neutro que usan las personas que quieren sonar amables, pero no lo son. «Es martes». «Siempre vengo los martes», respondí, dejando la cesta sobre la mesa.
Ese fue el primer momento en que sentí el roce de una puerta cerrándose en silencio. A partir de esa semana, mis visitas comenzaron a ser programadas. Mi tía Judith me llamó con una excusa amable, que la abuela necesitaba descansar más, que no era sano tanto ajetreo. Me asignó un horario, domingos, de 2 a 4 de la tarde. Nada más. Lo acepté al principio. Pensé que quizás tenían razón, que debía ser cuidadosa con su energía. Pero lo extraño fue que, en mis visitas, siempre aparecía alguien más. Una prima, un tío, una sobrina lejana. Como si hubieran coordinado para impedir que tuviéramos un momento a solas. Mi abuela notaba el cambio, pero no lo decía directamente. Solo me tomaba la mano y me decía, bajito: ellos no saben que ya es tarde para competir por lo que ya no pueden recuperar. No lo entendí del todo en ese momento, pero esas palabras me quedarían grabadas. El Día de Acción de Gracias fue una señal clara. Cada año, la cena era en casa de mi tía Judith y mi madre y yo siempre éramos invitadas. Pero ese año, no hubo llamada ni mensaje. Me enteré por Instagram. Una mesa larga, iluminada con velas, copas de cristal, platos de pavó, y al fondo, mi abuela sentada en una esquina, con cara de desconcierto. Llamé a mi tía. No respondió. Llamé a mi prima. Me clavó el visto. Llamé a mi abuela. ¿Te gustó la cena? Le pregunté con cuidado. Hubo una pausa. Sí, estuvo decorada, respondió con ironía. Pero no pusieron mis huevos rellenos. Ya sabes cómo me gusta que los sirvan. Me habría encantado estar ahí, le dije, con la garganta apretada. ¿No fuiste porque no quisiste? Silencio. Ella no sabía que no me habían invitado. Ahí supe que todo era deliberado. Me estaban apartando de ella. Intentando controlar lo que oía, lo que veía, incluso lo que sentía. Y sin embargo, no dejé de ir los domingos. Aunque solo tuviera 2 horas, aunque estuvieran otros mirando, aunque a veces fingieran que yo no existía. Llevaba álbumes de fotos, sus recetas favoritas, libros con historias de sus antepasados. Intentaba hablar con ella con los ojos, cuando no podíamos con la voz. La cuidadora que venía durante las semanas, María, se convirtió en mi aliada silenciosa. Una tarde, mientras yo doblaba las mantas del sillón, me dijo: ella solo sonríe cuando estás tú. Lo demás, es como si lo soportara. Contigo, es diferente. Pero la familia no estaba dispuesta a soltar su control. En Navidad, recibí un mensaje de texto escueto de mi tía Judith. Este año haremos algo íntimo. Mamá necesita descanso. Gracias por entender. Yo entendí, sí. Entendí que íntimo significaba sin ti. Lloré esa noche. Pero no por la falta de invitación. Lloré por la certeza de que mi abuela estaba siendo rodeada de falsedad mientras se apagaba lentamente. No me rendí. El 24 de diciembre, preparé sus galletas favoritas, las de canela con pimienta negra. Le compré una manta de cachemira azul, su color preferido. Y armé un álbum con fotos del lago donde pasamos tantos veranos juntas. Le pedí a María que se lo entregara con una nota mía. Para ti, que siempre supiste ver más allá de lo que otros solo fingían mirar. Te amo, tu Amanda. María me llamó esa noche. Cuando lo recibió, lloró. Dijo que solo tú sabías cómo hacerla sentir en casa. Ese fue el último regalo que le di. Semanas después, sonó mi teléfono una mañana cualquiera. Era María. Su voz temblaba. Amanda, la señora Elena falleció esta madrugada. Me quedé paralizada. ¿Alguien me va a llamar? Pregunté con la voz rota. No, mi amor, susurró ella. Ya están aquí Philip y Judith. No preguntaron por ti. Y colgó. Ahí supe que la exclusión no había terminado. Solo había empezado. El reloj marcaba las 7:12 de la mañana cuando mi celular vibró con insistencia. Todavía medio dormida, lo tomé sin mirar la pantalla. La voz al otro lado era tan conocida como inesperada: María, la cuidadora de mi abuela. Amanda, su tono me atravesó como una aguja. Lo siento, la señora Elena falleció esta madrugada. Por unos segundos no entendí. Mi mente se negó a aceptar esas palabras. Sentí que el tiempo se detenía. A mi alrededor, el mundo seguía su curso, pero dentro de mí, algo se rompió sin remedio. ¿Estás segura? Pregunté, sin saber por qué.
como si existiera una mínima posibilidad de que no fuera cierto. Estuve con ella, dijo María, con la voz hecha cenizas. Se fue en paz, durmiendo. Llevaba tu manta azul abrazada, como si esperara que vinieras. Lloré. No pude evitarlo. Me arrodillé junto a la cama, el celular aún en la mano, y dejé que la tristeza me arrasara. No había tenido la oportunidad de despedirme. No me dejaron. ¿La familia ya está ahí? Pregunté entre sollozos. Philip y Judith llegaron hace 20 minutos, dijo con cautela. Entraron como si fueran los dueños de todo. No preguntaron por ti. No mencionaron tu nombre ni una vez. Mi estómago se encogió. Ni siquiera eso me sorprendía ya. Gracias por avisarme, María, susurré. Sé que no tenían por qué hacerlo. Ella me lo pidió, respondió. Me dijo que, si algo le pasaba y tú no estabas, debía llamarte primero. Antes que a nadie. Colgué con el corazón desgarrado. Mi abuela había pensado en mí hasta el final. En medio de su deterioro físico, había dejado instrucciones para que yo supiera la verdad, incluso cuando los demás querían enterrarla bajo silencio. Llegué a la casa 1 hora después. El portón estaba abierto. El coche negro de mi tío Philip ocupaba la entrada como si siempre hubiera sido suyo. Entré sin tocar el timbre. La sala estaba llena de voces apagadas. En un rincón, una funeraria ya organizaba los trámites. Cuando me vieron, los rostros se congelaron. Mi tía Judith fingió sorpresa. Oh, Amanda, claro que íbamos a llamarte. Lo teníamos pendiente. María me avisó, dije cortante. Como mi abuela le pidió. Vi cómo las miradas se cruzaban. Philip, Judith, Rachel, Nathan. Todos ellos estaban allí. Nadie me ofreció un abrazo. Nadie mencionó su nombre con respeto. Me acerqué al sillón donde mi abuela solía sentarse a tomar el té. Estaba vacío. La manta azul no estaba. Solo una orquídea, marchita. Cerré los ojos. Sentí su ausencia como un vacío físico. El funeral fue una farsa. Me colocaron en la tercera fila, detrás de primos lejanos que apenas recordaban el segundo nombre de mi abuela. No fui invitada a decir palabras. No me permitieron cargar ninguna fotografía al altar. Mi tío Philip leyó un discurso frío, plagado de referencias al legado empresarial del esposo de mi abuela, como si todo lo que ella había construido sola no mereciera ser nombrado. Mi tía Judith sollozaba de forma casi teatral. Mis primos compartían miradas cómplices como si ya estuvieran calculando lo que heredarían. Yo apenas podía respirar, porque sabía lo que mi abuela realmente había amado. Y nada de eso estaba allí representado. Después de la ceremonia, me acerqué a la tumba con una única flor, una gardenia. La que ella decía que olía como el hogar en primavera. La deposité con manos temblorosas. Gracias por amarme cuando el resto solo sabía juzgar, le susurré. Prometo hacer valer tu verdad. Me alejé entre murmullos. No fui invitada al almuerzo familiar posterior. Nadie me llamó. Nadie preguntó si estaba bien. Como si no hubiera sido más que una sombra en la vida de mi abuela. Y aún así, sabía que algo no encajaba. Recordaba sus últimas palabras. He estado observando a todos ustedes durante años, y pronto voy a poner las cosas en su lugar. Lo que no sabía era cuán literal había sido su promesa. Pasaron casi 2 semanas desde el funeral sin que nadie me dirigiera la palabra. Ni una llamada, ni un mensaje. Silencio absoluto. Era como si hubieran enterrado no solo a mi abuela, sino también cualquier rastro de vínculo conmigo. Hasta que, una noche cualquiera, mientras preparaba la cena en mi pequeño apartamento, mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de texto de mi prima Rachel. Pero lo que decía, me congeló. Rachel, grupo familiar, lectura mañana en la oficina de Harrison. 2. Mamá dice que no le digan nada a Amanda. Tardé un segundo en entender lo que acababa de leer. Me quedé mirando la pantalla con el cuchillo suspendido en el aire. Mi estómago se encogió. Una parte de mí quiso creer que era un error, que no hablaban de mí. Pero la confirmación llegó un segundo después. Rachel, mensaje directo, ups. Hilo equivocado. Olvida eso, por favor. Mi corazón latía desbocado. Me senté en una de las sillas de la cocina, con las piernas temblorosas. Ellos habían planeado ocultarme la lectura del testamento. Deliberadamente. No fue un descuido.
No fue olvido. Fue exclusión premeditada. Y lo peor era que esa traición ya no me sorprendía. Solo me dolía. Me quedé despierta toda la noche, dando vueltas en la cama, recordando las últimas semanas, los gestos de mi abuela, sus palabras veladas, sus advertencias disfrazadas de cariño. He estado viendo todo, voy a poner las cosas en orden. ¿Qué sí? ¿Qué si había algo que los demás no sabían? Amanecí con la decisión tomada. Me tomé el día libre en el hospital y pasé horas frente al armario, eligiendo qué ponerme. Opté por un vestido azul marino sencillo, el que mi abuela decía que me hacía parecer alguien que no pide permiso para existir. Al salir, sentí un escalofrío. No por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de abrir una puerta que alguien se había esforzado mucho en mantener cerrada. El despacho de Harrison y Asociados ocupaba el último piso de un edificio antiguo en el centro de Boston. Las paredes estaban revestidas en madera, y el suelo brillaba con una limpieza intimidante. Al llegar, los vi. Todos. Mi tío Philip de pie junto al ventanal. Mi tía Judith hablando bajo con Rachel. Nathan revisando su reloj como si tuviera algo más importante que heredar. Incluso mi tía Grace, normalmente neutral, parecía cómplice por omisión. Cuando me vieron, se hizo el silencio. «Amanda», empezó Judith con una sonrisa forzada. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vengo a escuchar la voluntad de mi abuela», dije, firme. Mi tío Philip se acercó un paso. Su voz era cortante. «No estabas invitada». «Soy familia», respondí, sin bajar la mirada. «Y tengo derecho a estar aquí». Rachel resopló. «La familia que respeta los deseos de la abuela, Amanda. Tú solo creías que sabías lo que ella quería». Justo entonces, una puerta lateral se abrió. Un hombre mayor, de cabello plateado y expresión serena, apareció con una carpeta en la mano. «¿Están todos aquí para la lectura del testamento de la señora Eleanor Miller?» Su mirada recorrió el grupo, hasta detenerse en mí. «¿Hay algún problema?» Judith se adelantó. «Sí, verás. Amanda no debía estar hoy. Ya discutimos entre nosotros la distribución de algunos bienes, no queríamos hacerle perder el tiempo». El abogado frunció el ceño. «¿Usted es Amanda Miller, nieta de la señora Eleanor?» «Sí», asentí. «Entonces, según las instrucciones de la señora Miller, debe estar presente. De hecho, es imprescindible». Las miradas se crisparon. Philip palideció. Rachel murmuró algo que no alcancé a oír. Nathan apretó la mandíbula. Entramos a la sala de conferencias. Todo parecía salido de una película. Una mesa de caoba, sillas de cuero, una jarra de agua con copas de cristal. Me senté al final de la mesa, en silencio. El murmullo a mi alrededor era apenas contenido. El abogado se acomodó las gafas y abrió la carpeta. Debo aclarar que la señora Miller fue clienta mía durante más de 30 años. Conocía su carácter, su integridad y su determinación. Las instrucciones que dejó son claras y recientes. Nada de lo que lean hoy puede interpretarse como error o manipulación. Aún así, mi tía Judith interrumpió una vez más. Solo para dejarlo claro, ya hicimos algunas divisiones informales. Para no alargar todo este proceso. El abogado la miró con seriedad. Lamento informarle que eso fue inapropiado. Nada debió haberse movido aún. Y, sobre la exclusión de la señorita Amanda, eso va en contra directa de las instrucciones testamentarias. Entonces llegó el golpe. Porque el nombre que figura en el testamento, hizo una pausa, mirando a todos. Es únicamente el de Amanda Rose Miller. El aire se esfumó de la sala. Nadie respiraba. Podía escucharse el tic-tac del reloj del pasillo. «¿Qué?», balbuceó Philip. «No puede ser», susurró Judith. Rachel dejó caer su vaso de agua. Se rompió en el suelo y nadie lo recogió. «Eso es imposible», dijo Nathan, pálido como el mármol. El abogado no cambió su tono. La señora Eleanor Miller dejó todos sus bienes, propiedades, cuentas bancarias, objetos personales y herencias familiares, exclusivamente a su nieta Amanda. Y yo, solo podía pensar en aquella última tarde juntas, cuando mi abuela tomó mi mano y me dijo con una claridad inesperada: «Voy a poner las cosas en su lugar». Y vaya si lo había hecho. Las palabras del abogado seguían flotando en la sala como una nube espesa.
El nombre que figura en el testamento es únicamente el de Amanda Rose Miller. Por un instante, nadie habló. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y el crujir del cuero de las sillas cuando alguien se movía incómodo. Yo sentía mi corazón retumbar en el pecho, pero me obligué a mantener el rostro sereno. Si algo me había enseñado mi abuela, era que el verdadero poder no necesitaba alzar la voz. Finalmente, el abogado volvió a hablar. La señora Miller escribió esta versión final de su testamento 6 meses antes de fallecer y fue validada por 3 evaluaciones neurológicas independientes que certifican su plena capacidad mental. Todo ha sido documentado en vídeo, con testigos y conforme a la ley del Estado. Rachel alzó la voz, quebrada por la rabia. Pero esto es ridículo. Somos sus nietos también. Su familia. ¿Y cuándo fue la última vez que le llevaron un ramo de gardenias? ¿Rachel? Me atreví a decir, sin levantar la voz. Ella me miró como si la hubiera abofeteado. Y por primera vez, vi culpa en sus ojos. La señora Miller dejó una carta, continuó el abogado. Me pidió que se la entregara únicamente a Amanda, pero también me autorizó a leer en voz alta un fragmento si lo consideraba necesario. Abrió un sobre blanco con caligrafía firme, elegante, y leyó. A quienes se pregunten por qué tomé esta decisión, les digo lo siguiente. Observé quién estaba a mi lado sin que yo ofreciera nada a cambio. Observé quién venía a verme cuando lo único que podía ofrecer era silencio y galletas viejas. Observé quién me hablaba con ternura y quién lo hacía con cálculo. Esta herencia no es un premio. Es una declaración. Amanda no solo fue mi nieta. Fue mi espejo, mi compañía y mi consuelo. Ella cuidó de mí cuando ustedes solo pensaban en lo que podrían obtener. Por eso, a ella le entrego todo. Porque sé que en sus manos, lo que construí con amor no se convertirá en moneda. Terminado el fragmento, el abogado cerró el sobre con solemnidad. Todos en la sala estaban en shock. Judith lloraba, pero no por tristeza. Eran lágrimas de humillación. Philip tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos. Nathan solo repetía «esto no puede ser» en voz baja, como si al decirlo muchas veces pudiera cambiar la realidad. Entonces, como si se aferraran al último clavo ardiente, Judith se puso de pie. «Esto se puede impugnar. Seguro que la manipulaste. Seguro que metiste ideas en su cabeza cuando estaba débil». El abogado negó lentamente con la cabeza. La señora Miller previó esa posibilidad. Dejó una grabación completa, firmada ante notario, donde explica sus razones con total claridad. Además, cualquier intento de impugnación activaría la cláusula de exclusión automática para el resto de la familia. Lo perderían todo, incluso objetos personales ya entregados. Rachel gritó. «No puedes hacer esto, Amanda. Es de todos». La miré con firmeza. «Yo no hice nada. Fue ella. Y quizás deberían preguntarse por qué». Salí del despacho temblando. No de miedo, sino de impacto. Afuera, el viento frío de Boston acariciaba mi rostro. Todo lo que había dado por sentado durante años, el dolor de ser la olvidada, el desprecio de ser la ingrata, se había derrumbado con un solo documento, una sola verdad: mi abuela me había visto. Me había elegido. Y no por compasión, sino por justicia. Tomé la carta en mis manos. Aún no la había leído entera. No quería hacerlo en medio de esos buitres. Caminé hasta el pequeño parque donde solíamos sentarnos ella y yo los domingos de sol. Me senté en nuestro banco, el de siempre. Abrí el sobre. Sus palabras eran tan suyas, tan cálidas, tan firmes. Amanda, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy físicamente contigo. Pero espero que sientas mi presencia en cada rincón que heredaste. Sé que esto te hará cargar con más de lo que deseabas. Sé que probablemente habrías preferido compartirlo. Pero no podía dejar que el amor que construí fuera consumido por la avaricia. Quiero que decidas con libertad qué hacer con cada espacio, cada cuenta, cada recuerdo. No te pido que los castigues, solo que honres lo que realmente importa. La verdad, la compasión, la dignidad. Todo eso vive en ti. Te amo más de lo que supe decirte en vida. Abuela, lloré como una niña. Pero esta vez, no de tristeza. Lloré por haber sido amada con tanta profundidad. Por haber sido vista. Por haber sido defendida, incluso cuando no estuve en la habitación para hacerlo por mí misma. Y supe,
En ese momento, que mi historia con ella no había terminado. Estaba por comenzar una nueva. 2 días después de la lectura del testamento, regresé a la que ahora era oficialmente mi casa. La gran residencia victoriana en Beacon Hill, donde mi abuela había vivido durante más de medio siglo. Aunque había pasado tanto tiempo en esas paredes, nunca antes había cruzado el umbral con una llave propia. Ese día lo hice. El portón emitió su chirrido familiar, el mismo que me había recibido durante toda mi infancia. La puerta principal, pesada y elegante, se abrió con un leve empujón. Y el aire olía a su perfume, lavanda, libros viejos y galletas. Pero algo era distinto. Algo se sentía más denso. Cada habitación guardaba su memoria. El sillón donde bordaba. La cocina con las latas de té alineadas meticulosamente. La biblioteca, con sus columnas de madera y su escalera de hierro forjado, aún tenía su manta favorita doblada en el respaldo. Me detuve frente al retrato de su madre, la doctora pionera que tanto me había mencionado. Era como si esa casa estuviera llena de susurros, de historias que aún querían contarse. Me senté en el sofá del salón principal. Sobre la mesa había un sobre cerrado con mi nombre, escrito en tinta azul. Amanda. Últimas instrucciones. Léelo cuando estés sola y lista. Lo abrí con manos temblorosas. Si llegaste hasta aquí, significa que sobreviviste a los buitres. Y me alegra que no te hayas dejado intimidar. Ahora, quiero que busques en el escritorio de mi estudio el segundo cajón. Lo que encuentres allí es tuyo. No para mostrar, sino para entender. Corrí al estudio. Abrí el cajón. Dentro, un cuaderno de tapas duras, gastado por el tiempo. La primera página decía: mi familia me falló, pero tú me restauraste la fe. Allí, página tras página, mi abuela había escrito un diario durante los últimos 10 años. Relataba sus decepciones con Philip y Judith, las falsas visitas, las veces que fingieron cuidar de ellas solo para hablar de reestructuración de patrimonio, las discusiones donde sugerían enviarla a un asilo de primer nivel. Y también relataba nuestras tardes juntas, mis visitas espontáneas, las galletas, las confidencias, las carcajadas, el día que lloré frente a ella después de perder a mi primer paciente en el hospital. Ese día entendí que Amanda es una mujer de verdad. No heredera, no oportunista, no fachada, mujer, con fuerza para sostener el dolor de otros. Ella lleva en los hombros algo que el resto de la familia nunca entendería. Seguí leyendo hasta que el sol se ocultó detrás de los vitrales. Lloré, reí, me enojé, me sentí reivindicada. No era solo una cuestión de herencia material. Era una legitimación emocional, una restauración de mi lugar en la historia familiar. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en la cocina, recibí una llamada. Era el abogado, el señor Harrison. Buenos días, Amanda. Solo quería informarte que la familia Carter ha contactado a un abogado para evaluar si pueden impugnar el testamento. Respiré hondo. ¿Tienen posibilidades reales? Ninguna. Pero te advierto que intentarán presionarte por otros medios. Reuniones. Peticiones. Quizá amenazas veladas. Que lo intenten, dije, sin vacilar. Mi abuela fue muy clara. Lo sé. Solo quería que estuvieras preparada. Esa misma tarde, recibí una notificación por correo electrónico. Era una carta firmada por Judith, Rachel y Nathan. Un texto frío, revestido de aparente cordialidad. Creemos que todos merecemos una parte del legado de Eleanor, en honor a los años compartidos. Considera una distribución justa y equitativa. Esto no se trata de codicia, sino de preservar la armonía familiar. Me reí. De verdad me reí. Porque venía de las mismas personas que me habían negado la palabra en el funeral. Los mismos que me escondieron la lectura del testamento. Respondí con 3 líneas. Mi abuela me enseñó que el verdadero legado no se divide, se honra. Yo pienso honrarlo. Ustedes sabrán qué hacer con lo suyo. Volví al cuaderno de mi abuela. Había una última nota al final, escrita a mano, ya con trazo más tembloroso. No tengas miedo de habitar esta casa. No es un mausoleo. Es un testimonio. Llénala de vida. De risas. No te conviertas en guardiana del pasado. Sé arquitecta del futuro. La casa ya no estaba vacía. Porque dentro de sus muros,
Ahora habitaba no solo el recuerdo, sino la voluntad viva de una mujer que, incluso al morir, eligió proteger lo que amaba. Y ese legado, lo juré ante su retrato, nunca sería silenciado otra vez. No pasó una semana desde la lectura del testamento cuando llegaron. Como si fueran enviados por una fuerza mayor. Aunque en realidad venían empujados por su propia desesperación. Philip, Judith y Rachel aparecieron un jueves por la tarde sin previo aviso. Yo estaba regando las plantas del jardín trasero, las que mi abuela cuidaba con esmero, cuando escuché el sonido de un auto de lujo frenar bruscamente frente a la casa. No tardaron en tocar el timbre. Toques secos. Impacientes. Abrí la puerta y los vi, Judith con sus gafas de sol puestas, incluso bajo el cielo nublado. Philip con el ceño fruncido. Rachel con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado. Necesitamos hablar, dijo Philip sin rodeos. ¿Sobre qué? Pregunté con calma. Sobre lo que todos sabemos que es injusto, interrumpió Judith. Tú no puedes quedarte con todo esto. Rey. No es algo que yo haya decidido, tía Judith. Claro que sí, bufó Rachel. Manipulaste a la abuela. Usaste su vulnerabilidad. La aislaste de nosotros. ¿Yo la aislé? Di un paso hacia el marco de la puerta. ¿Quién la dejó sola en Navidad? ¿Quién decidió excluirme del funeral y de la lectura del testamento? Philip levantó la voz. Ella no estaba bien. No era objetiva. Te estaba endiosando por lástima. 3 neurólogos no pensaron lo mismo, respondí. Pero supongo que sabes más que ellos también, ¿no? Hubo un silencio incómodo. Judith entonces cambió de táctica. Bajó la voz. Su tono se volvió casi maternal. Amanda, escúchame. Esto no tiene por qué terminar mal. Solo queremos una solución justa. Que todos reciban algo. Algo simbólico, si prefieres. ¿Simbólico? Fruncí el ceño. Como el hecho de que ustedes me borraron de la familia durante años y ahora quieren reconciliación porque el dinero no cayó en sus manos. Rachel miró a su madre, visiblemente incómoda. Philip, ya sin paciencia, alzó la voz otra vez. No se trata del dinero. Se trata del legado familiar. Esa casa, esa fortuna, es parte de todos. Parte de todos. Como el lago que querían vender sin consultarle. Como las reuniones familiares donde nunca me invitaban. O como las fotos de familia donde me recortaban. Judith apretó el bolso contra su pecho. Rachel murmuró algo ininteligible. Lo único que me interesa, continué, es respetar la voluntad de mi abuela. Y ella fue clara. No sé qué esperaban lograr viniendo aquí. Lo esperábamos de ti, soltó Philip, con veneno. Que fueras más parecida a tu madre. Débil. Que no supieras sostener la presión. Eso fue una daga. Lo supo en cuanto lo dijo. Mi madre, respondí con voz temblorosa pero firme, se rompió el alma para criarme sin depender de ustedes. Me enseñó a tener dignidad, incluso cuando no teníamos más que arroz y pan duro en la despensa. Y si algo no soy, es débil. Rachel bajó la mirada. Judith finalmente suspiró. Se notaba vencida. Philip solo gruñó, se dio media vuelta y bajó los escalones sin decir más palabra. Antes de irse, Judith me miró una última vez. No sabes lo sola que estarás en esa casa, Amanda. Le devolví la mirada, serena. Mejor sola que rodeada de máscaras. Y cerré la puerta. Esa noche, recibí un mensaje de texto. Era de Rachel. No estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis padres. No voy a pedirte nada. Solo quería que supieras que, tal vez tú sí supiste lo que la abuela necesitaba. No todos los días me siento orgullosa de alguien de esta familia. Hoy lo estoy. No respondí. No porque no me importara, sino porque algunas cosas no necesitan respuesta inmediata. Tal vez algún día hablaríamos como primas. O como simples mujeres que entendieron demasiado tarde lo que era amar sin interés. Pero por ahora, el silencio era suficiente. Volví al cuaderno de mi abuela. Releí una frase subrayada con fuerza. Nunca heredes miedo, Amanda. Hereda libertad. Hereda fuego. Que no te devoren los que nunca supieron cuidarte. Y supe entonces que la batalla no era contra ellos. Era por mí. Por mantenerme intacta. Por no permitir que la herencia se volviera prisión.
Los días que siguieron a la visita inesperada de Philip, Judith y Rachel fueron una mezcla de calma tensa y renovada determinación. La casa victoriana, con sus muros que guardaban tantas generaciones de secretos y memorias, comenzaba a transformarse bajo mi cuidado, no solo como un legado material, sino como un espacio vivo que reclamaba una nueva historia. Cada mañana, despertaba con la imagen de mi abuela en mente. Su mirada clara, su voz suave que resonaba en mis recuerdos, sus enseñanzas que ya no eran solo palabras, sino un mandato para seguir adelante. Decidí que no solo conservaría la casa, la llenaría de vida. Reorganicé el estudio, donde encontré antiguos álbumes de fotos y cartas que nunca antes había visto. Escribí un diario, inspirado por el de ella, para contar nuestra verdad y desmentir silencios familiares. Organizaba pequeñas reuniones con amigos cercanos y colegas del hospital, personas que entendían la importancia de honrar la memoria con actos reales, no solo palabras vacías. La casa se llenó de risas, de voces nuevas, de planes y sueños que nunca habían cabido entre aquellas paredes. Recibí mensajes de apoyo de gente inesperada, antiguos vecinos, voluntarios de las organizaciones a las que mi abuela donaba, incluso pacientes y familias a quienes había ayudado durante mis años en enfermería. Ellos veían en mi historia algo auténtico, un reflejo de humanidad que trascendía disputas y riquezas. Una tarde, mientras limpiaba el jardín, encontré un pequeño sobreenterrado bajo el rosal favorito de mi abuela. Lo abrí con cuidado y dentro había una carta, escrita con su letra temblorosa, pero llena de amor. Para Amanda. Esta casa no es solo piedra y madera. Es el latido de nuestra familia, aunque algunos hayan querido apagarlo. Aquí se honra a quienes cuidan con el corazón, no con el bolsillo. Te dejo las llaves para que sigas abriendo puertas, no solo de habitaciones, sino de nuevas historias. Que esta sea tu hogar y tu fortaleza. Siempre contigo. Sentí que, por primera vez desde su partida, un peso enorme se había levantado de mis hombros. Sabía que habría más desafíos, que la familia no se rendiría fácilmente, que el peso de los viejos rencores seguiría tentando a muchos. Pero también sabía que la batalla más importante, la de ser fiel a mí misma, a mis valores y a la memoria de mi abuela, ya estaba ganada. Por eso, aquella noche, me senté frente a la ventana, mirando las luces de Boston brillar a lo lejos, y escribí el primer capítulo de mi nueva vida. Una vida donde la herencia no sería solo lo que recibo, sino lo que construyo.